como una de las medidas también para evitar esos colapsos en el centro de la ciudad. Parece ser que esa iniciativa, a respuestas de la concejal delegada de Movilidad, no se va a poner en marcha en el presente verano y nos centramos entonces en esos aparcamientos disuasorios. Nos dice también la señora Arana que la intención es seguir trabajando en este verano, de cara a que este verano las medidas implementadas en relación a los aparcamientos disuasorios puedan mejorar, para que tengan una mayor utilización, quizá a través de la comunicación, nos decía la señora Arana. Nosotros sí vemos necesario un mayor esfuerzo por parte del equipo de gobierno para mejorar la movilidad, para hacer más utilizables esos aparcamientos disuasorios que se disponen en verano, y en este sentido presentamos la iniciativa en el día de hoy. Pedimos una serie de cosas. Pedimos que se nos informe de cuáles son esas medidas que ha diseñado el Departamento de Movilidad de cara a este verano. Pedimos también que se mejore la información, como ha reconocido la propia señora Arana, y retomamos una idea que trajimos también hace aproximadamente un año en relación a disponer de puntos de información en los peajes y en las áreas de servicio próximas a la ciudad que puedan servir pues para informar sobre el propio terreno a los visitantes cuáles son dónde están situados esos aparcamientos disuasorios para mejorar su acceso a los mismos y que no lleguen al centro de la ciudad, ¿no? Y esa es un poquito la idea que traemos. Luego en la réplica seguiré, pero sí me gustaría escuchar la opinión del Gobierno, en este caso, en relación a estos asuntos. Nada más, gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak bai. Bai. Bueno, pues hablamos de aparcamientos disuasorios, de la congestión en verano, que efectivamente vamos a tener con toda seguridad, algunos días complicados. No tenemos la varita mágica, como ninguna ciudad tiene, para atraer solamente a aquellos coches que nos interesan y a los que no nos interesan, dejarlos o nos interesan menos, que vengan en transporte público, que es lo que idealmente nos gustaría. Los aparcamientos disuasorios en nuestra ciudad tienen dos inconvenientes. Uno de ellos es que tenemos unos cuantos aparcamientos en el centro que un conductor o conductora que ha decidido elegir el modo coche para venir al centro de la ciudad, es difícil que llegando a la última milla, por entendernos, de tiempo en coche, de viaje en coche, se vaya a un aparcamiento que está lejos del centro y que luego utilice